Hola, qué bueno que están aquí en una clase más de Ave Ciencias. Esta es la tercera clase dedicada al Sol, que es fundamental. Recuerden que el Sol es el estándar para saber cómo son las otras estrellas. Si yo digo que un joven es guapo, pues necesito un estándar para saber si realmente es guapo o no. Claro que yo veo guapos a todos mis alumnos presenciales, la verdad, pero bueno. Y lo mismo sucede con las estrellas. El Sol es el estándar. Y además el Sol es fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra. Así es que su estudio es prioritario en áreas de la astronomía y de la vida en general. Como siempre, lo más importante es darle las gracias a todas las personas que hacen que este curso sea posible. Es un esfuerzo enorme. Y también quiero que ustedes hagan un esfuerzo. Quiero que nos escriban, nos digan lo que no les gusta, lo que les aburre, sobre todo lo que quisieran que fuera este curso y no lo es. Si quieren temas en particular, adelante. Si hace falta más bibliografía o no entienden las asignaturas, no dejen de comunicarse con nosotros. Estamos muy interesados en su opinión. Recuerden que esto es como hacerles un regalo. Si uno va a un gran centro comercial y tiene que escoger entre 100,000 objetos, cuál es el que le va a gustar a la persona, la probabilidad de atinarle es 1 en 100,000. Entonces muchas veces uno hace regalos con mucho cariño y a la otra persona simplemente no le gustaron. Pues igual es con esto, yo trato de adivinar qué quieren ustedes, pero va a ser más fácil que yo les dé gusto si ustedes me dicen qué necesitan. Como siempre, vamos a recordar qué fue lo que vimos la clase pasada. Vimos que el Sol es la fuente principal de energía para la Tierra. Nos da la radiación y nos da el calor, bueno, la radiación en todas formas, luz visible, calor, etc. La fuente de energía del Sol son las reacciones termonucleares. La radiación que se produce en el núcleo del Sol recorre lentamente la zona radiativa, recuerden que está rebotando ahí adentro hasta que llega a la zona convectiva. Ahí el transporte de energía es por convección y finalmente la radiación llega a la fotosfera, que está a unos 7,000 grados. El núcleo está a varios millones de grados y la radiación se va degradando hasta que llega a la fotosfera. ¿Por qué solo vemos esa luz? Pues es donde el Sol se vuelve transparente y por eso podemos ver su radiación. En esta clase vamos a ver los neutrinos del Sol, las manchas solares, el viento solar y las auroras. Si recuerdan, vimos que las reacciones termonucleares en el Sol se producen cuando se unen dos protones y forman un deuterio y se emite radiación. Después se une otro protón y se forma tritio, y después se unen dos tritios y se forma helio. Es decir, el resultado de unir 4 protones produce helio. Pero además, algo que no les mencioné es que se producen neutrinos. Neutrinos son partículas neutras Los neutrinos son partículas neutras de masa sumamente baja que viajan casi a la velocidad de la luz. En este momento nos están atravesando miles de millones de neutrinos. Los neutrinos casi no interactúan con la materia y por eso sería fabuloso poderlos estudiar, porque los neutrinos sí atraviesan al Sol y si pueden llegar a la Tierra, podríamos saber cómo es en detalle el núcleo del Sol. Por supuesto, el problema es que si los neutrinos atraviesan al Sol, también atraviesan a la Tierra y son muy difíciles de capturar. La producción de neutrinos del Sol es más complicada de lo que les acabo de mencionar.
pero si quieren algún día meterse en los detalles, pueden recurrir a esta imagen. Hay veces que se utiliza el carbono como catalizador, pero por el momento dejemos las cosas sencillas. Lo importante es que en el núcleo del Sol, donde se generan las reacciones termonucleares, además de radiación, se producen neutrinos y los neutrinos atraviesan directamente al Sol. Y bueno, pues estos neutrinos pueden llegar a la Tierra. ¿Cómo se pueden detectar? Es muy difícil, pero el primer detector de neutrinos lo que utilizó fue tetacloruro de carbono. Esto se llama carbona. Tal vez en sus casas hay un líquido limpiador para alfombras o muebles que sirve para quitar manchas. También lo usan, este líquido lo usan en las tintorerías. Y algunas veces los neutrinos interactúan con esta sustancia, o sea, es un carbono y 4 átomos de cloro, y transforma a un átomo de cloro en argón. Y este argón decae radioactivamente y se puede detectar este decaimiento. Así es que en Estados Unidos, en el fondo de una mina antigua, se colocó un tanque con varias toneladas de este líquido de carbono o de tetracloruro de carbono y se pusieron detectores y se calculó que deberían llegar unos 20 neutrinos por semana al detector y se podrían medir. ¿Pero qué es lo que pasó? Solo llegaban 3 neutrinos a la semana. Y dijeron, no puede ser, aquí está el tanque, como ven, es enorme, está debajo de la mina, en el interior de una mina para evitar que los rayos cósmicos entren y afecten las observaciones. Y bueno, hubo un debate increíble entre los físicos y los astrónomos. Los físicos decían, no están mal sus cálculos de reacciones termonucleares en el Sol, no se están produciendo esos neutrinos. Y los físicos decían, no, debe haber un problema con su teoría de neutrinos. Sí están llegando estos neutrinos y ¿por qué no los estamos midiendo? Se construyeron otros detectores de neutrinos. El Kamiokande, por ejemplo, en Japón, que es un detector lleno de agua ultra pura, donde también los neutrinos deberían interactuar con el agua y producir radiación, y lo que se ve en el fondo de este tanque son detectores de luz que podrían detectar la llegada de los neutrinos. Y se seguían detectando menos neutrinos que los predichos. El debate continuó durante muchos años. Aquí se ve el detector de Kamiokande, cuando todavía no estaba lleno de agua, ven un barquito que está ahí flotando y se ve la enorme cantidad de neutrinos. Por cierto, ahora ya hay varios detectores Kamiokande, los japoneses han continuado, se han hecho otros detectores en el Polo Sur, en fin, en otros lugares, porque no solo el Sol produce neutrinos, sino también las explosiones de supernovas, otras estrellas, en fin. Realmente, si logramos detectar los neutrinos, avanzaría mucho el conocimiento de la astronomía, porque además de utilizar luz, podríamos utilizar estas partículas. Por ejemplo, este es un mapa reciente de cómo estaría la distribución de neutrinos que llega del Sol, ya tomado con el super Kamiokande, que es otro detector todavía más poderoso, japonés también. Bueno, ¿cómo se solucionó el problema de la falta de neutrinos del Sol? Resulta que los neutrinos oscilan, así se llama. Básicamente cambian de personalidad. A veces son neutrinos del electrón y se transforman en neutrinos del muón o se transforman en neutrinos del tauón. Es algo que nunca se había descubierto en las partículas elementales, que pudieran cambiar de personalidad. Entonces resulta que cuando los neutrinos del Sol salen del Sol, los neutrinos que se producen del electrón se transforman en neutrinos del muón y por eso no se detectaban. Así es que este es un ejemplo de cómo la ciencia aprende a pasos.
O sea, se predijo cuántos neutrinos se tenían que encontrar, no se encontraron, hubo una polémica, discusión, se pusieron a trabajar los físicos, los astrofísicos, y finalmente se descubrió esta propiedad nueva de las partículas elementales. Aquí está una gráfica, en la parte roja sería la predicción del número de neutrinos del electrón y la parte verde del muón, cómo se transforma un tipo de neutrinos en otra. Aquí hay otra gráfica equivalente de cuántos neutrinos se esperaría que llegaran de cada variedad a la Tierra. Y ahora sí, las predicciones coinciden con los neutrinos observados del Sol. Así es que las preguntas son, para que se me despierten, y acuérdense, si se están quedando dormidos, pónganse a caminar, cómanse algo, chateen un ratito con sus amigos y después regresen a la clase. Así es que las preguntas son, ¿por qué es interesante estudiar a los neutrinos del Sol? ¿Y qué problema suscitó en el estudio de los neutrinos solares y cómo se resolvió? Y bueno, la respuesta es, durante las reacciones termonucleares en el Sol se producen neutrinos que atraviesan al Sol, casi todos atraviesan a la Tierra y nos están atravesando a nosotros en este momento, pero se pueden detectar unos cuantos. Y esto nos habla de cómo es el interior del Sol directamente. ¿Cómo se resolvió el problema? Pues aprendiendo que los neutrinos oscilan y a veces son neutrinos del electrón y pueden cambiar de variedad. Bueno, pues regresemos al Sol. En la clase anterior vimos las reacciones termonucleares en el núcleo, la zona radiactiva, la zona convectiva. Ahora vamos a ver qué pasa en la fotosfera del Sol. Finalmente, la capa donde la radiación del Sol llega directamente hasta nosotros, porque es donde el Sol se hace transparente. Es decir, vamos a estudiar cómo se ve la superficie del Sol. Y una cosa notable es que se ve la fotosfera, lo que vemos en el atardecer. No hay que voltear a ver al Sol a simple vista, es malo para los ojos. Nuestro ojo no tiene detectores de calor, se puede estar quemando nuestra retina, no nos damos cuenta. Algunas veces solo se inflama, dejamos de ver algunas horas o de ver bien, pero hay veces que se destruye, así es que es mejor no voltear a ver al Sol. Si se mueren de ganas durante las fiestas de estrellas, los astrónomos aficionados llevan filtros del Sol y entonces van a poder ver el Sol directamente. ¿Qué se pueden ver? Pues se ven erupciones, se ven manchas, además de esta superficie del Sol, y se ve la cromósfera durante los eclipses, que es una parte muy brillante del Sol que está a mayor temperatura. Las manchas del Sol han sido muy útiles porque nos han ayudado a entender a qué velocidad rota el Sol. El Sol no es una esfera sólida, sino que es de gas y rota más rápido en el ecuador y más lentamente cerca de los polos. Y tarda nada más, para que se acuerden, en orden de magnitud, como un mes en dar una vuelta. En el Sol hay unas estructuras particularmente notables que son las prominencias, que son estos arcos preciosos que seguramente han visto en imágenes del Sol. Y si hiciéramos un mapa del campo magnético del Sol, veríamos algo así. Veríamos que las líneas de campo magnético tienen la misma forma que estas prominencias del Sol. Resulta que si medimos, no es que si pudiéramos, ya hay magnetómetros que miden el campo magnético del Sol, estos arcos del Sol tienen como patitas y en cada patita hay una mancha, y una es el polo positivo y otra tiene el polo negativo del magnetismo del Sol. ¿Cómo se producen estas erupciones? Pues como les decía antes, el Sol no gira como una esfera, sino gira más rápido en el ecuador que en los polos. Y este giro del Sol arrastra a las líneas magnéticas del Sol. Vamos a suponer que el campo magnético del Sol fuera como una liga. Entonces, pues vamos a suponer que fuera una bola de ligas, y conforme va girando el Sol, las ligas se estiran más en el ecuador que en los polos, hasta que se tuercen
y emergen del Sol y producen estos arcos. Así es que la materia que sale del Sol, cargada eléctricamente, el Sol es una esfera de gas, se está evaporando. Las partículas están cargadas eléctricamente, las partículas salen del Sol, pero estos campos magnéticos las atrapan y vuelven a caer a la superficie del Sol, formando estos arcos tan espectaculares. Es decir, más o menos cada 11 años, el campo magnético del Sol está en dirección norte-sur del Sol. Conforme pasa el tiempo, las líneas de campo magnético se van distorsionando, se van torciendo, algunas emergen del Sol hasta que se destruyen totalmente y se vuelve a establecer el campo magnético del Sol. Lo que es interesante es que se voltea. A veces, al principio podemos suponer que el polo sur magnético está en el sur y el norte en el norte, pero 11 años después el polo sur magnético está en el polo norte del Sol y al revés. Así es que el ciclo completo del Sol dura 22 años. Y como les decía antes, donde emergen estas líneas de campo magnético del Sol, están las manchas y además está el campo magnético del Sol atrapando a las partículas. Aquí vemos una caricatura de cómo podrían estar emergiendo del interior del Sol las líneas de campo magnético ya muy torcidas, muy enmarañadas. En la superficie del Sol se ve esta granulación, lo que ven alrededor de la mancha, como si fueran granitos de arroz. Y ya les había traído en alguna de las clases una sopa de arroz que hice en mi casa, donde se ve que está hirviendo, y les dejé de tarea que hicieran una sopita de arroz muy líquida, o un caldito de pollo con granos de arroz, y vieran cómo se ve una granulación similar a esta. A diferencia de esa asignatura que les dije, donde midieron que la granulación de la sopita sería como de 1 centímetro o 3 centímetros, dependiendo del grado del hervor. Aquí la granulación es de cientos de kilómetros. Y esta es la superficie del Sol que está hirviendo. Y las líneas y las manchas solares son donde está emergiendo el campo magnético. Se ven oscuras porque están más frías que el entorno. La superficie del Sol, bueno, dependiendo en qué unidades las midamos, pero podemos suponer que está a 7000 grados, las manchas están a 5000 grados y por contraste se ven oscuras. Pero si podemos eclipsar la superficie del Sol y solo vemos la mancha, entonces se ve brillante. Y hay una zona de transición alrededor de la mancha que está de temperatura intermedia. Para que se den cuenta el tamaño de una mancha solar, puse a la Tierra en comparación y como ven son inmensas, y también la granulación de la superficie del Sol, es decir, la parte superior de las corrientes de convección también es muy grande. Los nombres técnicos son la umbra, la parte más oscura de la mancha, la penumbra, la exterior, y después hay manchas asociadas, se llaman poros. Pero como les digo, de un lado siempre hay dos manchas, una con polo negativo y una con polo positivo, que es donde se forman estas prominencias. Y bueno, como les dije, se puede medir con facilidad la rotación del Sol mirando las manchas. Galileo mismo proyectó con su telescopio en un papel. El Sol estaba en un periodo de actividad alta, es decir, había más manchas y más prominencias, porque es cuando el campo magnético del Sol está todo torcido, y él dibujaba las manchas del Sol en diferentes papeles, y después de un mes se dio cuenta que podía seguir el movimiento de las manchas y pudo ver que el Sol estaba girando sobre su eje. El número de manchas y de prominencias y de ráfagas y de explosiones en la superficie del Sol tiene un ciclo más o menos de 11 años, porque es cuando se empieza el campo magnético del Sol en dirección norte-sur, y después cada 11 años empieza a haber muchas más erupciones y prominencias, después se vuelve a restablecer el campo magnético y así sucesivamente.
Este es un mapa que se conoce el mapa de mariposas, que muestra el número de manchas en la superficie del Sol desde en el polo y hacia el ecuador. Y al principio hay más manchas cerca de los polos y después se van acercando al ecuador. Y este ciclo se repite cada 11 años. Hay muchos mapas del número de manchas del Sol desde hace siglos porque se podían medir con relativa facilidad. A veces es más intenso el campo, a veces menos, en fin, no es perfectamente predecible. Así es que vamos a tratar de pensar qué fue lo importante de esta sección de la clase. ¿A qué se deben las manchas solares? ¿A qué se deben las prominencias solares? Y bueno, pues vimos que la contestación es que se deben ambas al campo magnético del Sol, cuyas líneas magnéticas se tuercen debido a que el Sol está formado de partículas cargadas eléctricamente que arrastran al campo magnético del Sol durante su giro. Bueno, pues ahora vamos a ver a una capa todavía más afuera del Sol. El Sol es una esfera que se está evaporando. Y es muy interesante que la fotosfera esté a 7000 grados, pero la capa más externa, que se llama la corona, está a miles de grados. Produce rayos X. Y esto es rarísimo. Habíamos visto en la clase de transporte de energía que en general el calor va de lo caliente hacia lo frío. Si ponemos una olla en la estufa con agua, se calienta el agua. No vemos que el agua se transforme en hielo y se calienta la estufa. El proceso es de caliente a frío. Así es que fue una gran sorpresa descubrir que la corona estuviera más caliente que la superficie del Sol. Y esto se debe justamente a esta interacción del campo magnético del Sol que calienta la superficie externa del Sol. Y esto se descubrió recientemente cuando se hicieron estudios de rayos X en el Sol. La corona del Sol, que es esta región más externa y que se calienta debido al campo magnético del Sol, se puede apreciar durante los eclipses totales de Sol. Esta es una composición fotográfica donde se ve la superficie del Sol en luz ultravioleta, donde se ve muy bien esta ebullición del Sol, y después está superpuesta una imagen de la corona del Sol. Cada vez que tenemos una imagen de la corona en cada eclipse del Sol es diferente, porque como las líneas de campo magnético del Sol arrastran a las partículas de la corona, que son las que la hacen brillar, pues cada vez es distinta la corona. Y esto hace muy espectaculares a los eclipses totales de Sol, justamente porque podemos ver la cromósfera, la capa más externa del Sol, y después la corona. Así es que si hay un eclipse de Sol en su vecindad, no dejen de verlo. Dentro de algunos años a todos ustedes les va a tocar ver uno en México que va a durar 3 minutos, así es que no se lo pierdan. Algo que es muy interesante es que en la Tierra hemos estudiado los elementos químicos. Mendeleev estudió unos 70 elementos químicos en la Tierra, pero nos preguntábamos si habría otros elementos químicos en el resto del universo. Y lo que es interesante notar es que los mismos elementos químicos que hay en la Tierra existen en el Sol, en diferentes proporciones, pero no hemos encontrado ningún elemento químico diferente en el Sol, ni en la Tierra, ni en ningún lugar del universo. Es decir, hasta donde sabemos, los protones, los neutrones y los protones, los neutrones y los electrones forman elementos químicos que son los mismos en todo el universo, en particular en el Sol. Es decir, en el Sol hay oro también, mucho más que en la Tierra.
se modifica la composición química del Sol de muchas maneras. Por ejemplo, si cae un cometa, pues temporalmente ahí se hace una mezcla con más agua, en fin. Pero en general la composición química del Sol es bastante estable. El Sol además se está evaporando. Es una esfera de gas incandescente y por supuesto algunas partículas pueden escapar a altas velocidades de la superficie del Sol, a 750 kilómetros por segundo. Ya después va disminuyendo la velocidad del viento solar y cuando llega a la Tierra es de unos 250 kilómetros por segundo. ¿Cómo se descubrió el viento solar? Bueno, pues para eso vamos a invitar a uno de nuestros alumnos presenciales. Si quieres, ponte aquí. Muy bien. A todos nos gustan los cometas. Pedimos deseos, nos gusta verlos en la noche, pero uno pensaría que la cola del cometa sigue la trayectoria del cometa. Pero no es así. Imaginemos que esto es el Sol. Y luego... Si acercamos, mientras más el cometa se acerque, vamos a poder ver que el viento solar es el que mueve realmente la cola. Si fuera para arriba incluso, veríamos la cola que se mueve pero a otra dirección, no necesariamente la que sigue la trayectoria del cometa. Muchas gracias. Efectivamente, las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol. No siguen la trayectoria de la órbita del cometa. Y así se descubrió el viento solar. Los astrónomos se dieron cuenta que algo tenía que estar empujando las colas gaseosas de los cometas y esto fue justamente el viento del Sol. Ya les había dicho cuál es la velocidad del viento del Sol, y está compuesto pues básicamente de los elementos más abundantes en el Sol, protones, núcleos de helio y electrones. En la Luna, por ejemplo, el viento del Sol llega directamente y carga eléctricamente a las partículas del Sol. Y así como vimos en la clase pasada cómo cargamos eléctricamente a un globo y se me levantaban los pelos, pues en la superficie del Sol las partículas de polvo están brincando de un lugar a otro, justamente porque el viento del Sol llega, las carga eléctricamente y se repelen o se atraen entre sí. En cambio, el viento del Sol no llega directamente a la Tierra. En la anterior, decías que era la superficie, pero de la Luna, ¿no? Sí, dije del Sol. Ah, perdón. Sí, perdón. Ya, no sé. El viento del Sol llega directamente a la superficie de la Luna y la Luna está cubierta de polvo. Como el viento del Sol está cargado eléctricamente, carga eléctricamente a las partículas del polvo de la Luna y estas se repelen o se atraen entre sí. ¿Recuerdan en una de las clases anteriores cómo con un globo Damián me atrajo eléctricamente el pelo? Pues lo mismo sucede con las partículas de la Luna. Se repelen o se atraen y se desplazan. En cambio, en la Tierra no sucede lo mismo. Nuestra Tierra tiene un campo magnético que se extiende en el espacio exterior y produce una coraza magnética. Cuando avanza el viento del Sol, nuestra coraza magnética lo desvía y se genera una cola magnética con todo y el viento del Sol que apunta en dirección contraria al Sol. Como se imaginarán, esto se ha descubierto gracias a satélites que miden el campo magnético del Sol y las partículas que emana el Sol. Pero algunas partículas sí logran llegar a la Tierra y estas pueden llegar en las regiones polares de la Tierra. Y casi todas se desvían, pero unas cuantas logran atravesar la coraza magnética, llegan a las regiones polares y lo que producen son las auroras. Así es que las auroras boreales y australes son
partículas del viento del Sol que desvía el campo magnético de la Tierra inciden con la alta atmósfera, la ionizan, la calientan y producen estas especies de sábanas ondulantes que se pueden ver en las regiones muy nórdicas y son mucho más intensas cuando hay más actividad solar. En México se vieron en 1957, fue el Año Internacional de la Geofísica y fue un gran regalo para los geofísicos mexicanos verlas, pero que yo recuerde no se han vuelto a ver desde entonces. Así es que si son millonarios y hay mucha actividad solar, vale la pena que vayan a un lugar nórdico a ver las auroras. Bueno, ¿cómo afecta el viento del Sol a la Tierra? Mucha gente escuchan en la radio, va a haber más tormentas solares y va a afectar a las comunicaciones. Claro que afecta a las comunicaciones por lo siguiente. Muchos de los satélites tienen paneles solares, que son como velas. Y el viento del Sol incide sobre los satélites y lo que hace es moverlos ligeramente de la posición donde deben estar. Y por lo tanto el satélite tiene que volverse a posicionar en su lugar. Y esto consume combustible. Y la vida útil de un satélite depende de la cantidad de combustible. Y por eso el viento del Sol, cuando es muy intenso, sí afecta la posición de los satélites y las comunicaciones. Por otro lado, se ha pensado que si alguna vez mandamos sondas fuera del sistema solar, pues el viento de las estrellas podría impulsar estas ondas por el espacio y nos ahorraríamos una gran cantidad de combustible. Así es que cuando los astrónomos sueñan en mandar robots y computadoras a otros mundos para ver si hay vida extraterrestre, pues piensan que el combustible va a ser justamente el viento de las estrellas. El viento del Sol no viaja en línea recta, sino que más bien se mueve como el agua de una regadera de jardín. Se va distorsionando porque las líneas de campo magnético del Sol pues giran junto con el Sol. Hagamos un pequeño repaso. ¿Qué es el viento del Sol? ¿Por qué no incide directamente sobre la Tierra y sí sobre la Luna? ¿Qué efecto visible tiene en la Tierra? Bueno, pues entonces las contestaciones son: el viento del Sol son partículas que se evaporan del Sol, básicamente protones, núcleos de helio, partículas alfa, si se llaman, electrones. ¿Por qué no incide directamente sobre la Tierra? Porque tenemos una coraza magnética, la Luna no tiene campo magnético. ¿Y cuál es el efecto visible sobre la Tierra? Las auroras. El Sol no siempre ha sido como es, y vamos a dedicar una clase especialmente a su vida. Pero básicamente el Sol nace como el resto de las estrellas en nubes de gas y de polvo, lleva brillando tanto como ahora unos 4.600 millones de años y seguirá igual otros 4.600 millones de años, es decir, está más o menos a la mitad de su vida. Después se va a empezar a inflar cuando empiece a quemar helio en el núcleo, y después se va a desprender de su atmósfera y se va a transformar en una nebulosa planetaria. Pero esto lo veremos en otra clase. La tarea es: ¿qué produce el viento del Sol y por qué nos afecta de manera pequeña? Gracias.